Buenas noches. Ante todo, muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Acuicultura por invitarme a participar de este webinar, cuyo tema central será el diseño de instalaciones acuícolas de camaroneras, piscinas en tierra semi-intensivo o baja densidad de siembra. Me presento, soy el topógrafo Jaime Paz y tengo más de 30 años de experiencia y me dedico al diseño y construcción de instalaciones acuícolas. Comencemos con la presentación. La selección del sitio. En la selección del sitio para la implementación de las piscinas deben tomarse en cuenta aspectos que ejercen efecto directo sobre los costos de operación y por lo tanto sobre el costo económico del emprendimiento. Topografía del área. Terrenos planos o con suave declive no superior a 2 metros de desnivel cada 1000 metros de distancia o lo que es igual a una pendiente del 2 por 1000 posibilitan un mejor aprovechamiento del área y reducción de los costos de construcción en muros, canales y piscinas. Tipo de suelo. Suelo arcilloso y de baja permeabilidad. Permite la construcción de muros más estables y fondos de piscina más impermeables, siendo por lo tanto los más favorables para la construcción de las piscinas. Suelos arenosos o de gran cantidad de piedras pequeñas presentan en general alta infiltración, demandando un mayor uso del agua. Estos suelos son también poco estables y más susceptibles a la erosión, no recomendable para la construcción de muros. Suministro del agua recomendado. Se recomienda un suministro del agua entre 6 a 12 litros de agua por segundo por hectárea, pero vamos a transformar esto a otros valores. Un día tiene 24 horas y una hora tiene 3600 segundos. Por lo tanto, en un día van a haber 86.400 segundos. Entonces, multipliquemos los 6 litros por la cantidad de segundos en un día. Sería 6 por 86.400. Eso es igual a 518.400 litros de agua por día por hectárea. Pero vamos a llevar esto a metros cúbicos. Lo dividimos entre 1000 para llevar a metros cúbicos. Y serían 518 metros cúbicos de agua por día por hectárea. Pero una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Y si la altura del agua está en 1,50, entonces sería un volumen de 15.000 metros cúbicos de agua. Y el porcentaje de recambio por día va a ser igual a ¿quién? A 518.40 dividido entre 15.000. O sea, el 3.45%. Ese sería el mínimo. Ahora el máximo sería el doble, o sea, 12. Pero 12 entonces sería igual a 6.90%, a 6 puntos, o sea, 7% de recambio en un día. Muro. Las partes de un muro. La parte ancha de un muro arriba es llamada corona. La parte ancha de un muro en su parte baja es llamada la base. Y el talud es la parte inclinada del muro para darle mayor estabilidad. Elevaciones de los muros por las lluvias. El terreno para futuros proyectos de construcción de camaronera tiene que estar libre de inundaciones. El nivel máximo del agua alcanzado por las lluvias de los últimos 10 años no será más alto que la cima de los muros. Observaciones de las marcas dejadas por el agua en los puentes o en otras estructuras pueden dar una información acerca de este nivel máximo. Borde libre es la distancia vertical entre el agua de la piscina y la altura del muro y se recomienda para piscinas camaroneras entre una altura del agua de 1,20 a 2 metros de altura un borde libre de al menos 50 centímetros. Borde libre según el largo de la piscina. Piscinas menores a 200 metros de largo se recomienda un borde libre al menos de 30 centímetros. Piscina entre 200 y 400 metros de largo se recomienda un borde libre de al menos 50 centímetros. Y piscinas donde el largo de la piscina es superior a 400 metros se recomienda al menos un borde libre de 60 centímetros. Altura del muro. ¿Cómo calcular la altura del muro? Bueno, para calcular la altura del muro hay que sumar varios elementos. Y el primero sería la profundidad del agua según el requerimiento biológico. El segundo sería la altura de la ola, que más adelante se las voy a enseñar a calcular. El otro factor que hay que sumar sería el borde libre. Y el otro factor que hay que calcular es
el porcentaje de asentamiento. Resulta que el muro con el pasar del tiempo va a perder altura. Ancho de la corona de un muro según la altura del muro. Si la altura del muro es menor a 2 metros, entonces se recomienda una corona al menos de 3 metros de ancho. Y si la altura del muro es mayor a 2 metros, entonces se recomienda un ancho de corona al menos de 5 metros. Pendiente modificada de fondos de piscina. Se recomienda en fondos de piscinas pendiente longitudinal y transversal no más del 1 por 1000, o sea, en un metro de desnivel en 100 metros de distancia, para el correcto drenaje de la piscina. Y aquí lo vemos gráficamente. La pendiente longitudinal sería a lo largo de la piscina y la transversal a lo ancho de la piscina. No se recomienda más del 1 por 1000 para el correcto drenaje de la piscina. El suelo. El suelo consta de 4 componentes. Materia orgánica un 5%, minerales un 45%, aire un 25%, agua un 25%, que se encuentran íntimamente mezclados y su separación es muy complicada. Materia orgánica está formada por vegetales parcialmente descompuestos, como sucede en la turba o en la materia vegetal finamente degradada, como sucede en los limos orgánicos y en las arcillas orgánicas. Minerales. Los minerales están presentes en forma de partículas de diversos tamaños, empezando por la partícula más grande, que sería la grava, mayor a 2 milímetros, y terminando con la arcilla, que la partícula de la arcilla, para considerarse arcilla, tendría que tener un tamaño menor a 0.005 milímetros, o lo que equivale a 5 partes de 1.000.000 de un metro. El agua. El agua se encuentra en el suelo de dos maneras. El agua libre es aquella que se introduce y fluye a través del suelo por efecto de la gravedad. Agua ligada es la que se mantiene adherida a las partículas del suelo, formando una lámina alrededor de las mismas. Aire es la porción de vacío que se encuentran en los espacios libres que quedan entre las partículas del suelo. La estabilidad de un suelo depende en gran parte del volumen de su vacío. Así, por ejemplo, un suelo en estado suelto tiene un mayor volumen de vacío y es menos estable que cuando ya se haya compactado. Y por esta razón hay que compactar el suelo para disminuir su volumen de vacío y darle así mayor impermeabilidad. Permeabilidad es la propiedad del suelo que permite el paso de fluidos a través de los espacios vacíos que están interconectados, o es también una medida de cómo el fluido fácilmente puede atravesar el suelo. De acuerdo a la textura del suelo, hay dos tipos de suelo. Los suelos permeables son aquellos suelos donde el agua fluye a través del suelo de manera rápida, y suelos impermeables son aquellos suelos donde el agua fluye a través del suelo de manera lenta. Permeabilidad, pero vamos a verlo de manera gráficamente. Supongamos que tenemos un suelo que está conformado mayoritariamente por arena. Al estar conformado mayoritariamente por arena, entonces, como la arena es más grande, habrá más espacios vacíos. Por lo tanto, el agua puede fluir más fácilmente. Pero si el terreno es arcilloso, o sea, si las partículas son muy pequeñas, entonces será un terreno más compactado. Por lo tanto, habrá pocos espacios vacíos. Y por lo tanto, al agua le costará más fluir a través del suelo. Entonces, generalmente los suelos arenosos son suelos permeables. O sea, el agua fluye más fácilmente. Y si está conformado por arcilla, entonces serán suelos impermeables. O sea, al agua le costará más fluir a través del suelo. Tipos de suelo y la permeabilidad en centímetros por hora. Si es un suelo arenoso, la permeabilidad puede ser hasta de 7 centímetros por hora. En cambio, si es un suelo arcilloso, la permeabilidad puede ser apenas de 0.05 centímetros por hora. Cálculo de los milímetros de evaporación del agua en un día. La fórmula de Meyer de 1915 calcula la evaporación media mensual de una superficie del agua en función de la humedad relativa del aire, la velocidad del viento y la presión del vapor del agua. Llamemos E a la evaporación media mensual en milímetros. Llamemos PV a la presión del vapor del agua
llamemos B a la presión del vapor del agua multiplicado por la humedad relativa y llamemos W a la velocidad del viento. Entonces la fórmula es así: E igual a 15 que multiplica a la resta, la diferencia de PB menos B. Todo esto multiplicado por 1 menos W sobre 16. Pero vámonos a un ejercicio con valores de esto. Supongamos que la temperatura del agua está en 25 grados y que la humedad relativa del aire está en un 75% y que la velocidad del viento está en 16 kilómetros por hora. Entonces, si nos vamos a las tablas de Voigt de la presión del vapor del agua, a una temperatura de 28 grados, la presión del vapor del agua sería 28.35. Entonces, la B va a ser igual a 28.35 por 0.75, o sea, 21.26. Colocando estos valores en la fórmula sería 15 que multiplica la resta de 28.35 menos 21.26, que a su vez multiplica 1 más 16 entre 16. Haciendo las operaciones matemáticas, entonces, la evaporación mensual del agua va a ser igual a 212 milímetros. Si llevamos esto al mensual, o sea, si lo dividimos entre 30, la evaporación del agua diaria va a ser igual a 7 milímetros, casi 1 centímetro de agua de pérdida por evaporación. Curvas de nivel, terreno natural de terreno. Se recomienda para futuros proyectos de construcción de camaroneras máximo 2 metros de nivel en 100 metros de distancia en lo que es el terreno natural. ¿Y qué es una curva de nivel? Una curva de nivel es una línea continua que representa una misma altura en el terreno. En un plano de 2 dimensiones podemos representar con las curvas de nivel dónde están las partes bajas, las partes llanas y las partes altas del terreno. ¿Para qué es necesario las curvas de nivel? Las curvas de nivel son indispensables para poder calcular las alturas de las aguas en canales, reservorios, pesca y en las piscinas, altura de relleno de los muros en las piscinas, altura de relleno de los muros de canales de pesca, altura de bombeos y descarga del agua y pendiente de los fondos de piscina, y para calcular la cantidad de metros cúbicos de relleno y excavación que se van a ejecutar para la construcción de muros, canales y piscinas. Uso adecuado del agua disponible. El desperdicio y el mal uso del agua son comunes en la mayoría de las camaroneras. Ese desperdicio se acentúa por la idea de que el recambio de agua es indispensable para la oxigenación de las piscinas, lo que perjudica la eficiencia del encalado y de la fertilización, haciendo que el agua sea pobre en nutrientes. Eso impide la formación de plancton, manteniendo el agua transparente por mucho tiempo. Si el agua de abastecimiento fuera la única fuente de oxígeno en los estanques, sería necesario altas tasas de renovación de agua para asegurar la sobrevivencia de los camarones. Tal práctica generalmente es prohibitiva en la mayoría de los emprendimientos agrícolas. Calidad y disponibilidad del agua. Las áreas elegidas deben de disponer de fuentes de agua de buena calidad, sin contaminación de vertidos ni pesticidas, y en la cantidad mínima para abastecer la demanda de la piscicultura. La cantidad de agua necesaria va a depender de las áreas de los tanques, de la tasa de infiltración y evaporación, de la renovación del agua exigida en los manejos de producción y del uso de las estrategias de reaprovechamiento del agua, entre otros muchos factores. Aguas de océanos, mares, lagos, ríos, arroyos, represas, embalses, vertientes, pozos y hasta agua captada de las lluvias son utilizadas en el abastecimiento de emprendimientos acuícolas. La principal cuestión es si la calidad y la cantidad de agua disponible en el sitio son compatibles con la exigencia del proyecto. Fórmulas para calcular la concentración combinada de dos volúmenes de agua. Concentración combinada de oxígeno. Supongamos que tenemos una piscina y la piscina tiene una concentración de oxígeno X y tenemos
agua en el reservorio. Y la concentración en el reservorio es una concentración Y. Bueno, queremos saber qué cantidad de agua necesitamos agregarle a la piscina, recambiar. Esta agua va tanto salir como entrar para poder aumentar la concentración de oxígeno en la piscina. Concentración es igual a peso sobre volumen, o sea, a miligramos de oxígeno por litro, o ppm. De aquí despejamos peso, y el peso va a ser igual a la concentración por volumen. Y el peso 1 va a ser igual a la concentración 1 por el volumen 1 en el agua de la piscina, o sea, C1 y B1. Y que el peso 2 va a ser igual a la concentración 2 por el volumen 2 en el agua del reservorio, o sea, C2 y B2. Y que el peso combinado va a ser igual a peso 1 más peso 2. Y que el volumen combinado va a ser igual a B1, al volumen 1 más el volumen 2. Entonces la concentración combinada va a ser igual al peso combinado, todo esto dividido entre el volumen combinado. Entonces la concentración combinada va a ser igual a peso 1 más peso 2. Todo esto dividido entre el volumen 1 más el volumen 2. Entonces la concentración combinada va a ser igual a ¿quién? A C1 que multiplica B1 más C2 que multiplica B2. Todo esto dividido entre B1 más B2. Y despejando de acá B2, que es la que nos interesa, o sea, el volumen de agua a recambiar, el volumen 2 va a ser igual al volumen de la piscina, al volumen B1, multiplicado por esta constante, C1 menos CC, todo esto dividido entre CC menos C2. Pero vámonos a un ejercicio práctico donde aplicar esta fórmula. Supongamos que tenemos una piscina de 1 hectárea, o sea, 10.000 metros cuadrados, y que la altura del agua en esa piscina está de 1,50. Entonces tenemos un volumen en la piscina de 15.000 metros cúbicos de agua, lo que es igual a 15 millones de litros de agua. Y tenemos una biomasa apenas de 1.000 kilos de camarón, ¿verdad? Y que el consumo de oxígeno en esa piscina es de 3.57 kilos de oxígeno por hora. O sea, es el consumo de oxígeno que va a demandar los camarones, el fondo y el agua. Entonces, si tomamos este punto 3.57 kilos y lo multiplicamos por 1 millón para pasar a miligramos y lo dividimos entre 15 millones de litros para pasarlo a litros, vamos a obtener que en esta piscina el oxígeno va a bajar. El consumo de oxígeno sería 0. miligramos de oxígeno por litro por hora. O sea que cada hora la concentración de oxígeno en esa piscina va a bajar 0.24 ppm. Sigamos con un ejercicio. Supongamos que la concentración de oxígeno en la piscina está de 4,24 y que la concentración mínima requerida de oxígeno en la piscina es de 4. O sea, no debemos permitir que el oxígeno baje de 4. Y supongamos que la concentración de oxígeno en el canal reservorio está en 6 ppm. Entonces necesitamos calcular el volumen de agua a recambiar para que cuando combinemos las dos concentraciones de oxígeno, al menos no baje de 4. Entonces, aplicando las fórmulas que ya le expliqué, el volumen 2, o sea, el volumen de agua a recambiar va a ser igual a ¿quién? Al volumen 1 multiplicado por C1 menos CC, todo esto dividido entre CC menos C2. Y colocando los valores en la fórmula sería 15.000 que multiplica a 4, que es la concentración mínima, menos 4,24, que es la concentración de oxígeno en la piscina. Todo esto dividido entre la concentración de oxígeno en la piscina menos 6, que sería la concentración de oxígeno en el reservorio. Todas estas operaciones matemáticas nos dan un valor de 15.000 multiplicado por 0.1351, o sea, 2.226 metros cúbicos de agua. Si dividimos 226 metros cúbicos de agua en 15.000, nos da un porcentaje de recambio del 13.57% en una hora,
para poder mantener la concentración de oxígeno y que no se nos baje de 4. Eso es igual a que debemos de reponer en la piscina 20 centímetros de agua de nivel en una hora. Quise hacer este ejercicio para demostrar que es prácticamente prohibitivo, que no se puede lograr este recambio. 20 centímetros en una hora es mucho recambio. 13% en una hora. O sea que en 10 horas 130%, o sea, toda el agua de la piscina. Este ejercicio lo quise hacer para demostrar que el recambio sí ayuda, pero no es la única solución para oxigenar una piscina. Entradas y salidas de oxígeno de una piscina camaronera. La fotosíntesis se ayuda. La fotosíntesis produce el 76% de oxígeno en una piscina. La entrada de agua apenas introduce 1.7%, o sea, 2%. El viento y la dirección mecánica un 21%. El viento sí ayuda a oxigenar a una piscina y más adelante les voy a explicar cómo. ¿Quiénes producen la salida de oxígeno en una piscina camaronera? Tenemos el recambio 0.6%, la respiración de las algas un 47%, la respiración del sedimento un 47% y la respiración de los camarones un 5%. Y ya esto lo he medido en varias camaroneras en varios países. Recambio de agua requerido para reponer las pérdidas por filtración y evaporación. Supongamos que tenemos una camaronera de 1000 hectáreas, pero de que estas 1000 hectáreas se dispuso que el 12% de esa área sería para las precrías, o sea, 120 hectáreas. Si nosotros multiplicamos 120 hectáreas por 10.000 para pasar a metros cuadrados y lo multiplicamos a su vez por 1.5, que sería la altura del agua, eso nos da un volumen de 1.800.000 metros cúbicos de agua. Ahora, si multiplicamos el 76% del área que se destinó para piscinas de engorde, o sea, 760 hectáreas, multiplicado por 10.000 y multiplicado a su vez por 1.5, que sería la altura del agua, eso nos da un volumen de 11.400.000 metros cúbicos de agua. Si sumamos ambas cantidades de agua, nos da un volumen total de 13.200.000 metros cúbicos de agua. Si queremos calcular el 3% de esta cantidad, serían 396.000 metros cúbicos de agua que tenemos que reponer al día para cubrir lo que es evaporación y filtración. Ahora, si nos queremos ir un poco más extremo y queremos diseñar con un 10%, entonces sería la misma cantidad de agua, 13.200.000 metros cúbicos de agua por el 10%, o sea, 1.320.000 metros cúbicos de agua que debemos de reponer por día. Recomendaciones para el tamaño y forma de las piscinas. Se recomiendan piscinas lo más pequeñas posibles por temas de manejo del agua, manejo de producción y manejo de la alimentación y insumos. Pero piscinas más pequeñas implican mayor construcción de muros, canales y más compuertas de llenado y de pesca. Por lo que se debe de buscar un punto de equilibrio entre el tamaño de las piscinas, los manejos de producción y los costos de construcción. El rectángulo es la forma más común de construir las piscinas, porque esto maximiza los beneficios de recambio en los sistemas semi-intensivos. Los estanques circulares tienen buenas características para la circulación del agua, pero utilizan pobremente el espacio. Los estanques cuadrados minimizan la oración, pero rara vez son usados excepto en sistemas intensivos. Construir piscinas cuadradas implica construir más metros de muro que si se construyeran piscinas rectangulares. Y esto lo quiero explicar gráficamente con el siguiente gráfico. Tenemos un rectángulo, si lo dividimos entre dos, son dos cuadrados, es la misma área, pero resulta que son más muros, porque tenemos que construir el muro central. ¿Y qué pasa con el círculo? En ese rectángulo podemos construir los círculos, pero miren en las esquinas, no se aprovecha el espacio de las esquinas. Y este espacio no aprovechado representa una pérdida del 21% del espacio. Diseño de piscinas con drenaje central. Estos son piscinas cuadradas con drenaje central. Esto es para métodos intensivos. Módulo de producción para la cría intensiva de camarones, sistema de recirculación con tratamiento de agua. Esto fue un diseño para un proyecto en El Salvador.
Aquí sí podemos utilizar el círculo porque es un sistema muy intensivo. Y el círculo tiene otros beneficios, como es que el agua tiene mejor circulación y mejor oxigenación. Piscinas cuadradas. ¿Por qué podemos construir piscinas cuadradas? Porque a pesar de que se va a construir más cantidad de metros de muro, el sistema es intensivo. Camaroneras, piscinas en tierra. 4 hectáreas, semi-intensivos, baja renovación de agua, forma rectangular. Aquí sí, porque la densidad de siembra es baja y son piscinas que a veces ni tienen aireación mecánica, pero la forma rectangular ayuda a la oxigenación de las piscinas a través del viento, y esto lo voy a explicar más adelante. En esta gráfica me quiero detener unos minutos. Relación de oxígeno disuelto y el viento. En el lado de la vertical tenemos la concentración de oxígeno y en el lado de la horizontal tenemos la hora del día. La concentración de oxígeno empieza desde el 0 hasta 9 y la hora del día la tenemos desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. Tenemos dos líneas en gráfico, dos curvas. Tenemos una discontinua que representa la concentración de oxígeno cuando hay mucho viento y tenemos una línea continua negra cuando el viento no ayuda a la concentración de oxígeno. ¿Qué pasa a las 7 de la noche? Cuando hay y no hay viento, que la concentración de oxígeno podría estar en 9. Pero ¿qué pasa a las 4 de la mañana si no hay viento? Que la concentración de oxígeno podría llegar hasta 0. Pero ¿qué pasa a las 4 de la mañana cuando la velocidad del viento es de 10 metros por segundo? Que la concentración de oxígeno podría llegar a 6. El viento ayuda a la oxigenación de la piscina a través del proceso de difusión, que lo voy a explicar más adelante. Saturación de oxígeno. Aproximadamente el 21% del volumen y presión de los gases en el aire es oxígeno. Cuando el agua está en contacto con la atmósfera, el oxígeno del aire entra en el agua hasta que las presiones del oxígeno en el aire y el agua se igualan. Esta condición se conoce como equilibrio de saturación y la voy a explicar gráficamente. Tenemos en el agua oxígeno disuelto, pero aquí hay 3 fuerzas. Uno que lo impulsa a liberarse, que sería la presión de los gases, pero hay 2 fuerzas que le impiden no salir al oxígeno. ¿Cuál sería la primera? La presión atmosférica. Resulta que por arriba de la superficie del agua hay un aire y este aire tiene un peso porque contiene un gas y el gas pesa. Por lo tanto, el aire ejerce una presión sobre el agua, evitando que el oxígeno disuelto en el agua sea liberado a la atmósfera. Pero hay otra presión que impide que el oxígeno sea liberado a la atmósfera, que es la presión hidrostática, o sea, la fuerza que ejerce el agua sobre un objeto sumergido dentro del agua. La presión atmosférica es la presión que ejerce el peso del aire de la atmósfera terrestre sobre una superficie determinada. Supongamos que estamos a nivel del mar. Entonces, la columna de aire arriba de nosotros es más larga que si estuviéramos en una montaña. Entonces, a la altura sobre el nivel del mar hay más aire por encima de nuestra cabeza, por lo tanto hay más presión atmosférica. Ahora, si nos subimos en una montaña, entonces por encima de nuestras cabezas habrá menos aire, la columna de aire será menos larga, más corta, y por lo tanto en una montaña hay menos presión atmosférica. Pero ¿qué pasa cuando hay mayor presión atmosférica? Entonces la presión atmosférica ejerce más fuerza sobre la superficie del agua, evitando que el oxígeno disuelto sea liberado a la atmósfera. Saturación de oxígeno. Los valores de saturación de oxígeno se miden en miligramos de oxígeno por litro, o ppm, y este valor depende de la temperatura y salinidad del agua y la altura sobre el nivel del mar. A mayor temperatura del agua, las moléculas del agua se aceleran, por lo tanto, el oxígeno disuelto tiende a liberarse del agua y pasar a la atmósfera. Y a mayor salinidad, las moléculas de sal ocupan espacios que podría ocupar el oxígeno.
En el día, la fotosíntesis en el agua hará que la concentración de oxígeno esté por arriba de la saturación de oxígeno, porque habrá más oxígeno en el agua que el punto de equilibrio, por lo que el viento en el día no va a aumentar la concentración de oxígeno. Pero de noche no habrá fotosíntesis, pero sí mucha respiración. De noche todo el mundo va a respirar. Las algas van a respirar, las bacterias van a respirar, los camarones van a respirar y todo microorganismo vivo en el agua va a respirar. Por lo que la concentración de oxígeno estará por debajo del punto de saturación, permitiendo el ingreso de oxígeno al agua a través de la difusión que produce el viento. El viento produce olas y las olas producen un choque de aire, permitiendo el ingreso de oxígeno al agua, ya que el 21% del aire es oxígeno. Ley de Fick. Y aquí me quiero detener un momento para explicar cómo es el proceso de difusión. Resulta que el viento produce la ola y la ola atrapa y envuelve aire y lo introduce al agua, pero este aire contiene oxígeno. Entonces, a través del viento que produce la ola, y la ola envuelve al oxígeno y lo introduce al agua. Les voy a leer la ley de Fick. La rapidez de difusión por unidad de área de sección transversal en una dirección determinada es proporcional al cambio de concentración de absoluto en esa dirección. Imaginémonos que el viento sopla, ¿verdad? Y que esta es la ola. La pared que está aquí en forma vertical es la ola. De un lado tenemos el viento que empuja al aire y que tiene una concentración mayor que la concentración de oxígeno que está en el agua. Tenemos la ola y la ola al chocar con el agua introduce oxígeno al agua. Y entonces este es el proceso de difusión a través por el cual el viento ayuda a oxigenar a la piscina. Cálculo de la altura de una ola. La altura de una ola, según el señor Daikova, tiene la siguiente fórmula. La constante 0.0186 que va a multiplicar a la velocidad del viento en metros sobre segundo, que va a multiplicar a la longitud del estanque en la dirección del viento en kilómetros, elevado a la potencia 0.24, y que va a multiplicar a la altura del agua elevado a la potencia 0.54. Pero vamos a hacer esto con valores, un ejercicio práctico. Vamos a suponer que la velocidad del viento está en 10 metros por segundo y que la longitud del estanque en la dirección del viento son 100 metros, o sea, 0.10 kilómetros, y que la altura del agua de la piscina está en unos 50. Entonces, colocando los valores en la fórmula, vamos a obtener que sería 0.0186 que multiplica a la velocidad del viento, que sería 10 elevado a la potencia 0.51, a 0.10 kilómetros, que sería la longitud del estanque en la dirección del viento, elevado a la potencia 0.24, que multiplica a la altura del agua 1.50 elevado a la potencia 0.51. Tomando nuestra calculadora y haciendo las operaciones, nos vamos a dar con el resultado que, según las características de los valores que les presento, la altura de la ola va a ser igual a 0.07 metros, o sea, igual a 7 centímetros. Aquí les pongo el ejemplo de una piscina, un largo de 800 metros y un ancho de 100. El área de difusión por efecto del viento va a ser igual a la altura de la ola por el largo de la piscina, pero perpendicular a la dirección del viento, no a lo largo, perpendicular a la dirección del viento. Entonces, tenemos una piscina de 800 por 100. Vamos a calcular el área de difusión si el viento entrara, ¿verdad?, perpendicular al lado más largo, o si entrara perpendicular al lado más ancho. Y si entrara perpendicular al lado más largo, serían 800 metros por 0.07, que sería la altura de la ola. O sea, 56 metros cuadrados es el área de difusión.
Y en el otro sentido, vamos a suponer que el viento sopla perpendicular al sentido más corto de la piscina. Entonces, la área de difusión sería 100 metros por 0.07, o sea, 7 metros cuadrados. Y la relación de un área de difusión con respecto a la otra es bastante, es 57 entre 7, es 8 veces más eficiente, ¿verdad?, orientar la piscina en su dirección más larga, en el sentido perpendicular a la dirección predominante del viento, para que el viento a través de la ola pueda introducir más oxígeno al agua, o sea más eficiente el proceso de difusión del viento. Aquí les quiero explicar cómo es que la ola envuelve al aire y lo introduce al agua. Entonces, esto es una playa, pero imaginémonos que no es una playa y que es una piscina. Y del lado derecho no es la playa, sino que es el muro divisorio, o sea, el muro más largo de la piscina. La ola, antes de romperse, antes de llegar a la orilla del muro, envuelve y atrapa al aire. Y a través de este proceso es que se logra que el aire entre al agua. Y como ya sabemos que un porcentaje del aire es oxígeno, entonces a través de este proceso de difusión, de atrapamiento de la ola del aire, es que se introduce el oxígeno al agua. Hablemos del disco Secchi. Se los quise nombrar porque hay personas que desconocen el disco Secchi. La mayoría supongo que los conozcan, pero hay personas de que no. Es un instrumento de medición de la penetración luminosa y por ello de la turbidez de las masas de agua en ríos, lagos y mares. O sea, es un instrumento para medir la transparencia del agua. Punto de compensación. Es el lugar de la columna de agua donde termina la fotosíntesis y comienza la respiración. Y puede ser fácilmente calculado multiplicando la transparencia del disco Secchi por el factor 3.5. Supongamos que tenemos una columna de agua de 2 metros de altura y una medición del disco Secchi de 45 centímetros. Entonces el punto de compensación va a ser igual a 0,45 por el factor 3.5, o sea 1,57. Pero como la columna de agua tiene 2 metros de altura, entonces el fondo, hasta donde no van a llegar los rayos solares, sería igual a 2 menos 1,57. Entonces tenemos 1,57 donde habrá fotosíntesis y tenemos 42 centímetros del fondo donde no van a llegar los rayos solares. Por lo tanto, no habrá fotosíntesis y por lo tanto habrá poco oxígeno. Supongamos que tenemos una columna de agua de 1,50, ¿verdad? Y que la medición del disco Secchi dio 0,45. Entonces el punto de compensación va a ser igual a 0,45 por el factor 3.5, o sea 1,57. Y como la columna del agua está en 1,57, quiere decir que el 100% de la columna de agua va a recibir rayos solares, que en el 100% de la columna de agua se va a producir fotosíntesis y por lo tanto en el 100% de la columna de agua tendremos una buena concentración de oxígeno. El camarón habita en el fondo de la piscina, por lo que la recomendación es diseñar piscinas con altura de agua máximo de 1,50. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Acuicultura por invitarme a este webinar.